Claro, claro, porque, o sea, evidentemente, o sea, Chile tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su tarea y tiene que ganar. Si no gana, adiós mundial. Y ahí lo más probable es que si Chile, por ejemplo, no consigue ese piso mínimo de 4 puntos y consigue tan solo 3 o 2 o no consigue ninguno, como ha sido la tónica de los últimos 4 partidos eliminatorios, seguramente Gareca no va a continuar en la selección nacional. Y no Es que hacíamos una dinámica con don César y decíamos, ¿no? Que si gana por lo menos incluso hasta un partido, Chile de local ante Venezuela, aún se podría soñar en meterse a la próxima, al repechaje por lo menos, pero también tendría que ver que algunos equipos tuvieran que ceder puntos es que entre ahí está el tema. las dos fechas, Claro, ¿no? claro, Luis. Algo Ahí está de el tema. matemáticas hay que hacer, Claro, ¿no? claro, claro, porque, o sea, evidentemente, o sea, Chile tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su tarea y tiene que ganar. Si no gana, adiós mundial. Y ahí lo más probable es que si Chile, por ejemplo, no consigue ese piso mínimo de 4 puntos y consigue tan solo 3 o 2 o no consigue ninguno, como ha sido la tónica de los últimos 4 partidos eliminatorios, seguramente Gareca no va a continuar en la selección nacional. Y no porque lo decida la Federación de Fútbol, ahí también hay un tema económico importante. Se habla de 3 millones de dólares, que sería lo que está percibiendo hoy Gareca en nuestro país. Yo creo que sería incluso de mutuo propio por el propio entrenador argentino, porque él dijo cuando llegó acá de que su contratación obedecía fundamentalmente a clasificar a Chile al Mundial. Es más, eso significa de que él no tiene injerencia en las divisiones menores, es decir, con la selección juvenil, la sub-15 y demás. No, él no tiene participación de eso, él se aboca solamente a la selección mayor, a la selección adulta, y lo que ha hecho hasta ahora no ha sido de la satisfacción de todo el mundo. Convoca jugadores que después no los convoca, y de esos que convoca lo coloca como capitán en el caso de Mauricio Isla, y después a la próxima cita no lo lleva. O sea, la crítica es, si tú nominas a un jugador de la experiencia de Mauricio Isla, que fue uno de los estandartes dentro de la generación dorada del fútbol chileno, le das la jineta de capitán, y si bien a lo mejor los resultados no se te dan, es evidente que en la próxima convocatoria lo tienes que tener considerado si es tu capitán. O sea, no puedes cada convocatoria, cada eliminatoria, estar eligiendo un capitán distinto, porque eso a los jugadores no les acomoda. Por ejemplo, se hablaba mucho para esta nómina, para estos 2 partidos, de que para enderezar un poco este buque que está ahí casi naufragando, iba a llamar a jugadores de la generación dorada, y se dieron 2 nombres fundamentalmente. El caso de Arturo Vidal y también de Charles Arangui. Arturo Vidal en Colo-Colo y el caso de Charles Arangui en la Universidad de Chile, que después de su paso en Brasil lo está haciendo de muy buena manera en la U. Bueno, Vidal ya sabemos lo que es él como futbolista. Distinta es la situación aparte, lo extrafutbolístico, ahí ya podemos entrar en otra discusión. Pero a ver, en el caso de Vidal, yo siento de que su no convocatoria en esta oportunidad pasa fundamentalmente porque Gareca quizás quiere limpiarse un poco de la generación dorada, que ya en el fondo ya dio. La generación dorada tuvo un gran momento, consiguió 2 Copas América, le tocó una final de Copa Confederaciones, estuvo un paso de ir al Mundial de Rusia, pero no llegó. Y después esa generación dorada, entre comillas, ya con menos jugadores que antes, pero tampoco pudo llegar a Qatar. Entonces ya es momento de, muchachos, gracias, te entregamos un Galvano, fue muy bonito lo que nos diste, la afición lo pasó fantástico, nunca antes Chile había tenido tantos logros en tan poco tiempo y tan buenos jugadores jugando en los principales equipos del mundo. Había jugadores en Barcelona, en Manchester City, en el Bayern Múnich, en la Juventus, en fin, bueno. Da la sensación de que Gareca se quiere limpiar un poco de eso, y de hecho en esta convocatoria, de igual como pasó la vez anterior, solo nominó a Eduardo Vargas como jugador de esa selección. Entonces, a lo que voy, ¿por qué no nomina a Vidal? Porque Vidal permanentemente a través de sus redes sociales es prácticamente una metralleta de crítica por cómo juega Gareca, cómo juega el equipo, los malos resultados, en fin, en el fondo
¿cómo vas a llamar a un jugador? Lo estoy poniendo de una opinión personal en realidad, no lo ha dicho Gareca ni nada, pero en una opinión personal. ¿Cómo vas a llamar a un jugador que permanentemente a través de todas sus redes sociales, Twitch, en fin, Twitter o X o lo que sea, Instagram, en fin, estás, como se dice en Chile, aportillando o colocándole piedras en el camino a un trabajo y después vas a ir a la selección? O sea, vas a tener la misma valentía para en esa convocatoria decirle lo mismo que decías a través de todas sus redes sociales al entrenador. Es más, en una entrevista, después de un partido de Colo-Colo, creo que fue, el mismo Vidal se automarginó de la selección. Mientras sea Ricardo Gareca el técnico, yo no voy a ir a este proceso. Entonces, sería ilógico llamar a un jugador que no quiere estar. En el caso de Charles Arangui, me da la sensación de que a lo mejor no es del gusto de Gareca, y por eso que tampoco lo convoca, y no hay más jugadores de la generación dorada. Está el caso de Carlos Palacio. Muchos especulan, Palacio, qué extraño, Palacio juega en algunos minutos con Brasil y después tenía que ir al partido con Colombia y esgrimió problemas personales para marginarse de aquello, pero resulta que al otro día apareció en un circo con su hijo, y después, para justo previo a esta nómina, Palacios tuvo una lesión, una molestia en su clavícula, pero resulta que en el partido de ayer con Iquique jugó Palacios y fue una de las grandes figuras en ese compromiso. Entonces algunos especulan, pareciera ser de que hay jugadores que no quieren participar de esta selección o con Gareca como entrenador. Da la sensación, es una mirada muy fría y desde afuera uno no sabe la interna de lo que pasa al interior y cómo Gareca maneja ese camarín, pero es muy llamativo la situación de Palacio. Bueno, Palacio no ha sido un jugador que lo que muestra en la competencia local lo haya hecho en la selección nacional. Es cierto, no ha tenido los minutos que a lo mejor merece, pero a veces hay jugadores que les pesa la camiseta, sobre todo la camiseta nacional. Entonces, a la luz de eso, es muy complejo. No hay tanto jugador como nosotros creemos que hay en el fútbol chileno como para mejorar un poco esta situación. Y por eso es que ahora las dos novedades que tiene esta convocatoria son la presencia del delantero de Gremio, el ex Universidad Católica Alexander Aravena, que viene convirtiendo goles, que ha tenido una buena actuación en Brasil, y el caso de Felipe Mora, que está jugando en la menor, claro, y que ha convertido goles, de hecho tiene una buena cantidad de goles, pero resulta que no participa oficialmente desde septiembre. Su equipo no clasificó a los playoffs finales, entonces desde septiembre está sin fútbol Felipe Mora. Vamos a ver cómo viene y si esa es la carta de gol que tanto necesita esta selección, que hace rato ya perdió esa brújula en convertir gol. Entonces no es para nada fácil el panorama que tiene Gareca. Por eso yo decía, no sé si Gareca va a llegar a darse los abrazos con el viejo Pascuero, con los renos y con los hinchas chilenos al final de año. Si Gareca se va, ¿quién viene? ¿Quién se hace cargo? ¿Alguien de las divisiones inferiores? ¿Cuál es la dinámica? ¿Hay un plan B, C, D, H, I, J, no sé, la abecedario? Yo creo que no hay un plan B hoy por hoy, porque el plan B sería Nicolás Córdoba. El caso, de hecho, Nicolás Córdoba dirigió algún partido de eliminatoria cuando se fue Berizzo, pero Nicolás Córdoba, el técnico de la selección sub-20, que se prepara para el Mundial del próximo año que se va a realizar en nuestro país. Entonces, colocarle una responsabilidad de la cual no es parte, a mí personalmente no me parece. Y seguir buscando técnicos en el extranjero, por favor. Desde el último técnico chileno, y voy a decir entre comillas, porque es uruguayo nacionalizado chileno, fue Nelson Acosta. Y con Nelson Acosta la selección chilena llegó a Francia 98, y después tuvo la posibilidad de llegar a Alemania 2006, cuando tras una eliminatoria que no había comenzado bien, Nelson Acosta agarra la batuta, pero que finalmente no le alcanzó. Claro, que es uno de los más exitosos. Pero estaba en Bolivia antes. Bolivia y Chile, güey. Claro. Sí, incluso, Nelson Acosta fue el último chileno. Sí. Entonces, después de Nelson Acosta, ¿quién vino? Marcelo Bielsa. Nadie puede discutir a Marcelo Bielsa. De hecho, hay muchas viudas hoy en Chile todavía de Bielsa. Después de Bielsa estuvo Sampaoli. Con Sampaoli le fue bien a la selección chilena. O sea, le fue bien, estuvo a punto de dejar a Brasil históricamente en octavos de final de una Copa del Mundo. Si no pega la pelota en el palo, ese remate de Pinilla, cuando estaban en el alargue, no llegan a los penales.
bueno, en fin, bueno. Sampaoli, después viene Pizzi. Con Pizzi se llega a la final de la Copa Confederaciones, pero no le da para el Mundial. Y se va. Y después de Pizzi llega Rueda. Rueda agarra un proceso en medio de la pandemia. No funcionó nada, nada. La rueda no funcionó. No, de hecho no caminó. Para nada. Después de Una Rueda cosa por otra. se encuentran con un técnico que había dirigido, que le había ido bastante bien en la Universidad Católica y la Universidad de Chile, como el uruguayo Lazarte, Martín Lazarte, agarra la selección y le va mal, no clasifica, no. No llega. Y después de eso, Berizzo. O sea, te estoy hablando de técnico argentino, uruguayo, colombiano, uruguayo chileno Nelson Acosta. O sea, ¿hace cuánto Chile no tiene un técnico chileno? Y después de Berizzo, tenemos ahora a Gareca, argentino. Entonces, no sé, claro, entonces, si uno hace un análisis. Patricio, ¿algún técnico que ustedes... Con esto termino, cortito. Si uno hace un análisis, ¿qué pasa? ¿Por qué en Latinoamérica pareciera ser que los técnicos extranjeros son mejores para la selección que los propios locales? Por eso me parece muy bien lo que está haciendo Bolivia. Me parece que es un técnico interesante, que hay que cuidarlo, hay que ver lo que está haciendo en Bolivia. Me gustó mucho cómo jugó contra Chile y la propuesta futbolística que tiene. Ahora sí, Lourdes, disculpa. Me preguntaba si en el argot, en el torneo de ustedes tienen un técnico que tenga el perfil de seleccionador, ¿no? En Chile, ustedes tienen una persona así que se perfile, que tenga, como dicen, los argumentos como para llegar a ser seleccionador y mantener eso de, bueno, veamos a los nuestros. Bueno, porque Ecuador... Sí, algunos especulan que los técnicos de los equipos grandes generalmente son siempre los que suenan para este tipo de situaciones, y como hablábamos delante, hay los dos equipos más importantes de Chile están peleando el título de este torneo. Jorge Almirón, argentino, el ex técnico de Boca, que llega a la final con Boca el año pasado, a la final de la Copa Libertadores. Ha hecho un muy buen trabajo, mucho mejor incluso que en Boca en este Colo-Colo. Está el caso de Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, argentino, un técnico que para muchos quizás pudiese ser el hombre que se haga cargo de la selección chilena. Ahora, hacerse cargo de una selección chilena no es para cualquiera. Y no solo una selección chilena, cualquier selección de cualquier país es una mochila demasiado pesada, que no sé si todos los técnicos, por muy buena campaña que realicen en las competencias locales, están preparados para aquello. Y volvemos a la cuestión anterior, y que es un bonito análisis para realizar. ¿Por qué las selecciones latinoamericanas hoy prefieren técnicos argentinos para dirigir a sus combinados? ¿Será porque Argentina es campeón del mundo? Yo creo que no necesariamente. No todos los técnicos son Scaloni, por ejemplo, como no todos los técnicos son Guardiola del Manchester City, por ejemplo. Sí, no, yo pregunté a un director técnico aquí, un amigo que tengo que es comunicador y director técnico, le digo, ¿por qué una gran cantidad de argentinos viene? En BKC en Ecuador, lo teníamos a Gustavo Costas arrancando con Bolivia, lo tenemos a Marcelo Bielsa en Uruguay, lo tenemos a Alfaro en territorio paraguayo. Sí, y hay que tomar en cuenta. Y él me decía que Venezuela, argentino. Su ADN es muy diferente, además es más de potrero, es de calle, de barrio, te da otra clase de visual, el mismo fútbol, por eso ellos te decían, tienen otra clase de impronta para ir adelante. Él me decía un poco de Alfaro porque te mueve mucho, en poco tiempo te convierte algo que en algún momento no era, ¿no? Porque Lourdes no me va a dejar mentir, porque cuando viene Alfaro para Ecuador, vino en una situación donde la pandemia estaba en su auge y no sabían qué director era, y antes de que arranque la eliminatoria, 3 meses o un mes antes llegó Alfaro y armó un equipo y lo llevó al Mundial, ¿no, Lourdes? Pero lo más importante de Alfaro es que cambió un equipo, o sea, no teníamos nada, no teníamos bases, no había nueva generación, no había nada. Y le dijeron que arme un equipo para el 2026, o sea, para recién el próximo Mundial. Pero él dijo, no, yo tengo material, gracias a Dios encontró las piezas adecuadas y nos llevó a Qatar. Entonces, no, es un técnico que queremos mucho. De hecho, la última vez que vino con Paraguay, que realmente nos dejó
estuvo más de una hora conversando con los medios Sí, y se quebró, lloró. Entonces es algo que se tomó fotos con nosotros, nos abrazó a todos, saludó de uno en uno, y es algo que normalmente los técnicos no lo hacen. Hablan 15 minutos, como BKCS, 15, 20, 20, 30, exagerando, y de ahí se van y no hay esa comunicación, digamos. Pero pese a las distancias y todo, Alfaro está, como él dice, yo recibí mucho más de Ecuador, pero también veo el mismo trabajo que está haciendo en Paraguay, entonces lo quieren muchísimo. Vi una conexión increíble con los jugadores y por eso se nos fueron llevando un punto importantísimo de aquí. Entonces, sí, perdón, sí. 2 puntos importantísimos, ¿no? Para ellos valiosísimo. Y les impulsó a ganar el siguiente partido, pero, o sea, no siempre hay esa conexión de técnico-jugador, que es lo que está, hoy nosotros vemos un BKCS que gracias a Dios recibió ¿cómo se llama? Algo ya, una plataforma, y de ahí solo tiene que encontrar lo ideal para lo que es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sí, sí, Parece fácil, pero no lo es. Encontrar No, la pieza, cómo darle vuelta a la pieza. Yo a BKC lo conocí mucho acá en Chile con San Paolo, y ellos fueron los técnicos de la Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana, que de hecho se la ganan a Liga Deportiva Universitaria. Le ganan los 2 partidos allá en la Casa Blanca y acá. Muy, muy bonita experiencia, muy lindo recuerdo. Yo cubría la U en esos años, tuve 13 años en la U. Claro, ahí está el tema, cómo los técnicos, porque uno pudiese dudar de la capacidad de un Gareca, por ejemplo, pensando en el fútbol chileno, si con Perú, un Perú que generalmente deambulaba, que hacía largos, desde el año 82, Perú no iba a una Copa del Mundo y logró ir a Rusia, 2018, o sea, una cantidad de años tremenda. Y después para Qatar estuvo ahí, jugó el repechaje y lo pierde en el repechaje. Gareca llega a una final de Copa América, o sea, llegar a una final de Copa América no es fácil, tiene que ir pasando etapas, no solo grupo, octavo, cuarto, semi, y llegar, digamos, a la final. Entonces, uno pudiese dudar de la capacidad que tiene Gareca. Me parece que no, a priori no, pero claro, ya en el transcurso del desarrollo uno empieza, a lo mejor no tenemos tan buenos jugadores como creemos tenerlo, o será que este técnico no sabe sacarle el provecho que sí supo hacerlo en en Perú. Perú, sí. Entonces, De hecho, a la luz de eso, claro, también. y en el caso de Bolivia, por ejemplo, el técnico que tienen ahora ustedes, yo creo que Oscar sabe Villar. sacarle el provecho a sus Ujú. jugadores A con sus esquemas jugadores. muy simples, con jugadores muy rápidos. Ya Marcelo Moreno Martín no está en la selección, pero hay otros que, eh, y además que él tiene la posibilidad de que la gran mayoría de los jugadores todavía está en el fútbol boliviano. Entonces, armar las selecciones a veces es muy complejo porque tienes que traer jugadores de Europa, del resto de Sí, Latinoamérica, y los seleccionadores, claro, es un punto a favor para ellos. El trabajo de los seleccionadores Sí. no es el trabajo de los clubes. Tienen que estar 4 o 5 días, donde de los 4 o 5 días, 2 o 3 son para hay recuperar que armar. y para evaluar lesiones. El Bueno, no trabajo tanto para Bolivia, ¿no? es muy pequeño. Bolivia ya Entonces, empezó, Bolivia ya empezó el viernes a trabajar. imagínate, Sí, En Chile ya, Virginia. todavía no, dio una nómina el viernes y todavía no hay trabajo, todavía no se juntan. Entonces, de hecho, Gareca no ha hecho eso, los microciclos que sí hicieron los otros técnicos. claro, pero hay bueno, lo interesante es, digamos, el fútbol entre lo de Ecuador y Chile y lo contradictorio, lo que sucede aquí en territorio boliviano, que han parado el torneo local, y creo que en Ecuador también van a parar el torneo local, pero nosotros No, en el... recién este fin de semana, imagínense, para mí era muy poco tiempo. Esta Claro, fecha se pero juega el fin de semana y de ahí sí. sí, pero para nosotros ya se paró la fecha número 22 y faltan exactamente hasta la fecha 30 y faltan 2 fechas más para reprogramar. En pocas palabras, vamos a jugar hasta el 31 de diciembre. A ver, a 48 horas cada Y ya no, rato. Y la cuestión es eso, que algunos le dicen, está bien, hay que darle más espacio a la selección, pero a otros la directores selección. técnicos han dicho, ¿y cómo van a estar mis No, jugadores después? Porque estoy jugando situaciones importantes. Es lo mismo que pasa con Perú y Chile. Si alguien gana o pierde en ese partido, va a haber más alejado o no la posibilidad de ir al Mundial. Y en el caso del fútbol de hecho, boliviano, ya empezó a entrenar hoy.
Bueno, imagínate, a José el Nono ya tiene que trabajar, pero en el sentido de que en Bolivia hay, por lo menos en el tema del descenso directo e indirecto, hay un par de equipos que están peleando esa situación. Y lo malo es que también hay equipos que tienen unas deudas terribles y que no saben cómo saldar si no tienen, digamos, por lo menos un ingreso para los partidos, porque hay equipos que literalmente deben $5 millones, $6 millones, una situación, digamos, la deuda que tiene... Ninguno como Emelec. Ninguno como Emelec de Ecuador. Sí, pero la cuestión es que tiene una administración terrible y bueno, esta situación se da con el fútbol boliviano, pero bueno, lo de Oscar Villegas es interesante porque Oscar Villegas ha tenido un trabajo con divisiones inferiores con la selección boliviana de fútbol y ha tenido mucha experiencia, entonces más o menos sabe cómo llegar a los jóvenes. Él dijo en una entrevista hace mucho tiempo, cuando estaba como director técnico Dolo Arredi este año, arrancado la Copa Libertadores de América, digo, ¿cuál es más fácil, inculcar a un joven o a un jugador ya consolidado? Y le decía, a un joven, porque al joven le puedes educar. El consolidado le dice, ¿sabe qué, profe? Yo ya sé, no me diga nada. Yo sé cómo salir, cómo hacer, qué hacer. Señor, gracias por todo, dirige. Haga lo que tenga que hacer, yo le voy a hacer caso a lo que usted me diga, pero hasta ahí. Entonces él me dijo, es muy complicado, pero a un jugador joven, que yo sé cómo llegarle, ya sé cómo amoldarlo a lo que yo sé, y creo que ese es el plus que tiene en este momento Oscar Villegas con los jóvenes, que tiene un promedio de 24 años. Pero fíjate, Luis, ahí hay un tema importante, porque cuando tú trabajas de esa manera es porque la Federación de Fútbol de cada país establece un plan, y ese plan indica, nosotros vamos a determinar de que el fútbol de Chile en este caso va a ser de esta manera. Así vamos a jugar. La selección adulta va a jugar de esa manera. La selección juvenil o sub-20 va a jugar de esa manera. La sub-17 va a jugar de la misma manera. La sub-15 va a jugar de la misma manera. Y la sub-12 va a jugar de la misma manera. Y todos los técnicos van a estar alineados en esa situación. Pero eso en Latinoamérica, bueno, no lo sé los demás países, pero eso en Latinoamérica cuesta mucho, es muy difícil. Te vuelvo a repetir el mismo caso. Señor Gareca, usted se va a preocupar del trabajo de menores, va a tener una comunicación, digamos, con Nico Córdoba, con lo que hace la sub-20, va a mirar los entrenamientos. Yo vengo a clasificar al equipo adulto al Mundial. Por eso me contrataron. Entonces uno dice, pero ¿cómo si en el fondo el técnico de la adulta se nutre también de los jóvenes que están en la selección sub-20, que es la antesala? Esos jugadores van a ser los que debieran clasificar en los próximos mundiales a las selecciones. Pero ese trabajo no existe. ¿Y por qué no existe? Porque los lineamientos de la federación como tal no existen. Además que en Chile existe un gran problema, que la federación no está separada de la ANFP. Chile tiene la selección depende de la Federación de Fútbol de Chile, como la Federación Boliviana, como la Federación Ecuatoriana, en fin. Pero resulta que Chile además tiene en paralelo una cuestión que se llama ANFP, Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile. Entonces, todos los clubes dependen de la ANFP, no dependen de la federación. Entonces hay un tema tremendo. Claro, de una vez debiera el Estado legislar al respecto y decir, ¿sabe qué, señor? La NFP es un organismo y la federación es otro organismo, absolutamente separados. Porque no, o sea, con esa nebulosa, ¿cómo vas a establecer políticas de desarrollo para las elecciones? De hecho, Patricio, antes de darle paso a Lourdes, ese problema tenía Bolivia, tenía la Liga del Fútbol Profesional, que tiene un presidente, tenía la Asociación del Fútbol Amateur, que tenía otro presidente, y tenía la Federación Boliviana de Fútbol, otro presidente. Le decían el monstruo de 3 cabezas, y cada uno no entendía. Uno hablaba inglés, el otro le hablaba español y el otro le hablaba francés, entonces no se entendía nada, y por eso había muchos inconvenientes, hasta que dice, bueno, tenemos que acabar esto, tiene que haber una cabeza, la cabeza tiene que designar eso. Ahora que tú te dices, Patricio, el tema de tener una línea de juego, se está tratando de hacer con Oscar Villegas para que, digamos, el director técnico, digamos, Gustavo Costas y Sago llegaron aquí. Gustavo Costas tenía una idea diferente, y aquí
y que no transmitió a ningún director técnico diciéndome, ¿sabe qué? Eso, a mí me gustaría jugar de esta manera. Sago vino con otra idea, dijo, de esta manera yo voy a jugar, pero le voy a dar la idea no la voy a dar a las divisiones inferiores, ellos tendrán que responsabilizarse, ellos tendrán que jugar a su manera, ellos le pondrán su impronta. En esta situación, Oscar Vilega se va a encargar de todo y va a inculcar a todos los directores técnicos de las divisiones inferiores cuál va a ser el delineamiento para tener una identidad de juego, algo que no existe en el fútbol boliviano, porque no sabes Bolivia qué juega. Uno diría, bueno, juega Bolivia y nos gana porque tiene la altura, nada, pero no sabes qué clase tiene buena dinámica, que es aguerrido, que se defiende bien, que ataca bien, o por utilizar un término muy de barrio, que ensucia bien el partido, que se tiran adelante, que los amasijan o les ponen a patadas a cada uno. Alguna identidad, algo que no tenemos. Y ahora con Oscar Villegas se trata de darle una identidad de juego a la selección boliviana de fútbol con estos jóvenes, con proyección a este mundial, al próximo mundial, pero también proyección a las divisiones inferiores, ¿no? A las diferentes categorías, a la sub-20, sub-23, sub-17, un torneo que se jugó en Santa Cruz hace poco, la sub-15, entonces donde salió Paraguay, campeón. Entonces, esa es la cuestión. Por eso diría, eso de cambiar de directores técnicos y tener muchas cabezas en un lugar, eso también creo que perjudica mucho para el trabajo de la selección, del fútbol de cada país. Lourdes nos puede ilustrar mejor al respecto, pero yo siento que, por ejemplo, el trabajo que hacen equipos como Independiente del Valle es tremendo para el nivel que hoy por hoy tiene la selección de Ecuador. O sea, a ver, yo soy un poquito más viejo que ustedes seguramente, ya pasé los 50, pero yo me Tenemos recuerdo... la misma edad. Me sorprendería cuántos años tengo. Bueno. Quise ser caballero, pero se metieron entre ustedes, en fin. No, lo que quiero decir es que yo recuerdo a selecciones ecuatorianas que, por ejemplo, venían a jugar en la década del 70, 80 acá a Chile, y Chile los goleaba, le hacía hasta 7 goles. No solo Chile. Sí. Claro, Brasil, eso. Argentina. Y de hecho, Bolivia podría haber hecho lo mismo que hacía Bolivia, aprovechar un poco la altura de Quito, pero no lo aprovechaba. Pero vino alguien que se le ocurrió que el caso de Independiente del Valle podía caminar. Imagínate la cantidad de equipos ecuatorianos hoy que han ganado Copa Libertadores, que han ganado Copa Sudamericana, cómo los equipos clasifican a las Copas del Mundo. El biotipo de jugador que me da la sensación de que hoy la selección ecuatoriana es como el biotipo del jugador del Independiente del Valle, y ahí tenemos una cantidad de nombres de futbolistas. Entonces, yo creo que Lourdes ahí nos puede ilustrar, porque en el fondo eso es un poco un modelo. Patricio, yo me atrevería a decir que esto es un trabajo encomunado que nació desde Luis Chiriboga Costa, un dirigente muy cuestionado, pero es el primero que nos llevó al Mundial. Gracias a Dios compactó con el señor Hernán Darío Gómez, que nos hizo creer que podíamos, y desde ahí empezó todo. Y empezaron también muchos dirigentes, gracias a Dios, Michel Deller, el mismo don Rodrigo Paz, que llevó a una liga a hacer una locura. Y en el caso de Michel Deller, la parte económica, pues él pagó mucho piso, le cuento, en Serie B, como él dice, tuve que pagar mucho piso para aprender, pero cuando ya agarró el ritmo, hoy Independiente, el otro día me dieron un recorrido, es una ciudad deportiva de alto nivel. Entonces encontré todo, encontré hasta un estadio de mujeres que no hay en Latinoamérica, solo para chicas. O sea, usted encuentra todas las facilidades. Ahora, cuando usted tiene todas las facilidades, también pierde hambre, porque yo digo, bueno, aquí puede darse dos cosas, tengo todo y ya no me esfuerzo. O tengo todo y me sigo esforzando, y porque tengo la plataforma para hacerlo. Pero el trabajo de muchos dirigentes, no solo, ya le digo, Liga, no solo Independiente, los equipos del astillero están pasando cambios, pero también todos han contribuido a que esta selección venga. No puedo decir, Francisco Egas encontró un buen técnico, amalgamó, hicieron un trabajo en equipo muy increíble y lograron con el profesor realmente llevarnos a Qatar. Entonces Ecuador por ahí se siente muy mal cuando no llega a los mundiales. El público ya no se conforma con menos, se ha vuelto más exigente,
Y yo cuando me siento a veces con las generaciones anteriores, porque aunque me vea muy joven, muy bella, este mes, el 30 de noviembre, es mi cumpleaños, cumplo 50 años, y le digo a alguien, yo empecé siendo menor de edad y tuve muchos maestros a la par que me fueron guiando y educando en lo que es el deporte y lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, Ecuador no solo en el fútbol, de hecho, en el fútbol hemos logrado menos, nosotros tenemos más hoy, más que muchas selecciones a nivel de Latinoamérica, medallas olímpicas. No estamos muy lejos ¿cómo se llama? De solo una selección nos pasa en Juegos Olímpicos, o sea, Ecuador se la creyó, hoy se trabaja. Nos falta mucho, obviamente, no tenemos con todo, con sin luz, con muchas cosas en contra, nosotros tenemos con inseguridades y todo eso, tenemos que salir adelante. Entonces yo creo que la mentalidad nos ha cambiado y eso nos ha permitido liderar. Y aunque la gente dice, no, el fútbol es lo mejor, digo la gente, no, porque hemos logrado más en el deporte amateur, pero en el deporte olímpico, o sea, Ecuador, Sí. los últimos Juegos Olímpicos fue fabuloso para nosotros, los anteriores también, entonces Ecuador va creciendo, y hoy hay 40, digamos, cupos, que es lo que viene para el próximo Juegos Olímpicos, y gente atrás que dice, él pudo, yo puedo, entonces se ha contagiado esto le digo a la gente que a nivel de país también nos ha hecho crecer, y seguimos desafiando a muchas cosas que tenemos también internamente, también yo creo que toda Latinoamérica se golpeó y los clubes también se golpearon en la época de la pandemia por la parte económica, pero seguimos trabajando. Yo le digo a la gente, con esa mentalidad de trabajo, o sea, no hay pobreza que dure tanto tiempo, ¿no? O sea, hay que Sí. seguirle trabajando y yo creo que eso hay que contagiarnos. Nos vamos a ver en Guayaquil, yo voy a estar en Guayaquil, ojalá, no sé si usted, mi querido Luis, viene, No, no, pero no. ese es el escenario, Muy ese es el dólares. escenario con que vamos a jugar contra Bolivia. Hace poco me encontré con Gabriel Villamil y le digo, regálame una foto, y desempolvé una camiseta mía de Bolivia que me había Sí. regalado el que en paz descanse, el profesor Remiro Blacut, que dirigió acá el Ah, Nacional, y no, tuve la gran, pues gentileza, Ramiro Blacú, gran, muy buena persona. Yo tuve la oportunidad de charlar uy, con un él. caballero. No, sí, Entonces él sí, me sí, regaló sí. cada camiseta, me tomé la foto y dije, yo antes no hacía esto, ¿no? Porque no había selfies, no había nada. Y uno pensaba que eternamente va a tener a muchos como Pelé, Maradona, o sea, que no se van a No, ir y no. después empiezan a ir y uno empieza como a soñar y decir, Dios mío, estamos de paso. Entonces aquí en Ecuador también se han ido muchos jugadores y ya le digo, yo creo que hoy lo que pasa para alguien, o sea, que alguien triunfe, incluso con este chico Kendry Páez, que no empiezan a cuestionar, me recordaba un poco a la historia de Jaime Iván Cavieres, y digo, cuando él salió todas querían con él y él no sabía decir no, entonces medio lo ven en algún lado, ya lo cuestionan, entonces hoy la gente se atreve a cuestionar mucho, las redes sociales sirven para eso también, pero yo creo que, ya le digo, en términos generales también hay que sabernos nos manejar y los periodistas también hemos madurado y también hoy los periodistas, los más jovencitos de hoy, ellos dicen, es que no ganan, es que no hacen, es que no sirven y digo ustedes no vivieron la época donde, como decía, me recordaba Patricio que íbamos a otro país, íbamos, ojalá nos galeen tanto, ojalá no sean 5, ojalá no sean 4, o sea, ya 3, Sí, hasta 3 va. Y volvíamos con esa ilusión, íbamos y volvíamos con esa ilusión de que ojalá no sean tantos goles fuera, especialmente cuando era Argentina, Brasil, los monstruos que los decíamos, y en la época dorada de Chile también, decíamos ojalá no sean tantos, pero después Ecuador aprendió a arrancar puntos de visitante, aprendió también a quedárselos aquí yo felicito a todo el trabajo dirigencial, no sé, alguien me decía, ¿cuál técnico, cuál dirigente es mejor? ¿Cuál? Digo, realmente todos han hecho en su momento lo mejor que han podido y han tenido que desafiar a todo, pero hoy la prensa, nosotros no somos, o sea, ya no tenemos esas facilidades de estar mano a mano con los deportistas. Es más, a los que vienen fuera del país, hola, chao, o sea, no tenemos ese acceso que teníamos antes. Eso es lo que sí yo cuestiono. Digo, ¿por qué tanta uno reja? extraña, ¿Por ¿no? qué tanto hasta aquí nomás? ¿Por qué tanto limitación? Digo, por eso cuando fui a cubrir, me dijeron, tú vas a cubrir a Paraguay, fue grandioso porque nos permitieron hacer muchas cosas que en nuestra selección no podemos hacer. Entonces, quizás son nuevos tiempos, tenemos que adecuarnos a eso y pienso que le digo, gracias a tantos dirigentes, mentes brillantes, que también han puesto su parte, recordemos que Michel Deller no solo es dirigente deportivo, sino también es un dirigente, es un empresario, entonces él hizo algo mucho más, o sea,
y obviamente el resto de equipos intenta copiar, intenta contagiarse, y la federación también va ampliando sus tentáculos, ¿no? Tenemos también una Liga Pro que también dice lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, entonces tenemos varios estamentos, pero a la larga todos, cuando es selección, todos nos unimos y decimos, a ver, necesitan más tiempo, esto. Y ellos han estipulado que se juegue esta fecha y el domingo ya se reúnen los jugadores. Entonces, unos llegarán entre viernes, sábado, porque hay fecha viernes, sábado y domingo, pero ya los fuertes jugadores, quizás en Ecuador las únicas dudas serán a quién van a convocar en el arco y la delantera, que es el gran dolor de cabeza de Becasese. De ahí él tiene una plataforma bastante bien hecha y el resto fluye, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Y quizás nos da un poquito de temor Colombia, le digo a la gente, por todo lo que viene haciendo una Colombia que la admiramos realmente. Pero, ¿quién duda que no saquemos un punto allá? No decimos que ya los 3 puntos de Bolivia los tenemos acá, pero se ha destinado que juguemos todos en Guayaquil, donde hace un calor infernal. Pero en esa época en esta época no hace tanto. O sea, yo aspiro que no haga tanto calor. ¿Va a haber luz? ¿No va a haber Esta corte época eléctrico? es un poquito frío. No, ya no. Septiembre es frío. Octubre empieza a calentarse. Noviembre es caliente. Así que les va a dar calor. Y eso es lo que les puedo decir. Así que el fútbol ecuatoriano está avanzando. Pero no va a haber corte de ¿Tenemos luz. cortes de luz? Sí, tenemos cortes de luz, pero ahí vamos, yo le digo a la gente, hoy nosotros parecemos de esas personas que no hay agua y seguimos llenando todas las cosas cuando no hay agua. Y lo mismo es con la luz, ¿no? Yo me voy a varios lados, acá hay luz, ya, y me voy acá, y me voy allá. Y es gracioso, ¿no? Así nos estamos manejando en Ecuador. Creo que todos, hay gente que ha hecho uso de las plantas, que eso contamina muchísimo, pero el resto de cosas, estamos pidiendo de favor a Colombia que nos regale un poquito de lucecita. Ojalá ustedes estuvieran cerca para pedirles también lucecita, pero en términos generales, creo que el otro día conversamos con alguien, un chico que era deportista de israelí, y me dijo, lo bueno es que ustedes no tienen guerra, y ahí sí ya me dejó sin argumentos. Y le decía, es real, no tenemos guerra, solo no tenemos luz, hay que los días los tenemos que hacer más temprano y acostarnos más temprano. Esas son las soluciones que dentro de todas las cosas que nos pasan, pues tenemos que acotar, ¿no? Entonces tenemos que, ojalá no se me vaya la luz, sabemos decir, tú tienes luz, y empezamos a cuestionarnos. Y a veces no es solo se va la luz, sino que las comunicaciones le llegan en 1 hora o 2 o más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando, pero en términos generales, digo a la gente, estamos con salud, con bienestar y seguimos trabajando como mejor podamos, en cualquier condición.